Hola, hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a realizar un fotomontaje para que aprendamos otras herramientas de GIMP al mismo tiempo que seguimos practicando. Para ello les voy a pedir que por favor bajen dos imágenes de internet o de su celular o de donde ustedes quieran. Una de ellas la vamos a utilizar como un fondo, que va a ser el fondo de nuestra fotografía o de nuestro fotomontaje, y la otra debe ser una foto, ya sea de ustedes, de alguien, algún familiar, de alguna mascota, etcétera, o una que bajen de internet. Y lo que vamos a hacer con ella es hacer un fotomontaje para pasarla al fondo que hayamos escogido. Pero lo primero que vamos a tener que hacer pues es recortar la fotografía a nuestro personaje, y después vemos cómo hacemos la composición ya en GIMP. Para ello, bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo documento de GIMP. Vamos a seguir trabajando sobre un lienzo tamaño carta, solo que ahorita lo vamos a poner en... Siempre lo trabajamos en vertical, ahorita lo vamos a poner en, pues en horizontal. 11 por 8.5 pulgadas, le damos a aceptar. Y después lo que vamos a hacer simplemente es arrastrar a la foto que queramos recortar, y ya se colocó acá. Recuerdan ustedes que con esta herramienta, con la herramienta de transformación unificada, le damos clic sobre la foto y salen estos cuadritos, y entonces de esta forma vamos a poder hacer más grande nuestra imagen para poder trabajarla pues un poquito más a gusto. Y cuando ya esté posicionada como nosotros la queremos, simplemente le damos enter y ya tenemos ahí nuestra foto. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir, bueno, en este caso voy a elegir a mi personaje, y para ello vamos a usar la primera herramienta, que es la herramienta de selección de rectángulos. Voy a seleccionar en este caso a Ragnar Lodbrok, que es el personaje de una serie que se llama Vikingos, y una vez que ya salen los cuadritos alrededor de él, lo voy a recortar. Entonces aquí en editar tenemos cortar, y ya lo corté, y ahora lo que necesito pues es pegarlo. Entonces vamos a pegar y le vamos a dar pegar como capa nueva. En el mismo menú editar está pegar como capa nueva, y vemos que ya me la puso acá. En esta parte, que es donde podemos ver todas las capas, tenemos ahora tres capas: la capa de fondo, la capa de la imagen que teníamos anteriormente, y la imagen recortada. Como ya no quiero trabajar con el resto de la imagen, sino solo con el personaje, voy a quitar esta parte y dejamos de momento el fondo blanco para poder irnos guiando mejor, que se vea mejor. Y para quitar estas líneas punteadas que salen sobre mi personaje, le voy a dar clic sobre cualquier espacio en blanco, y ya, si se fijan, se dejó de mover. Entonces ya vamos a poder quitar el resto de fotografía que no queremos. Recuerden, el zoom es con la tecla control y la ruedita de nuestro mouse. Haciéndola hacia adelante se hace grande, hacia atrás se hace más pequeño, y vamos a empezar entonces a recortar. ¿Cómo podemos hacer este recorte? Miren, pues hay varias formas. La primera de ellas sería incluso con la goma. Recuerden que tenemos la herramienta borrador que tenemos ahí. Podemos seleccionar una goma dura, y ahorita está de tamaño 50. Le podemos poner de tamaño, por ejemplo, de tamaño 100, y podemos empezar a borrar, teniendo mucho cuidado precisamente con haciendo más grande nuestra imagen para poder quitar el fondo sin llevarnos partes de nuestro personaje. Y entonces pues esa sería una manera de ir quitando el fondo. De hecho, algunas personas lo hacen así. Hacen gomas más pequeñas, gomas más grandes, y con esto podemos ir retirando. Aquí nada más es detenerle como pulso en el mouse. Por ejemplo, si queremos aquí más detalle, pues podríamos hacer una goma un poco más pequeñita, por ejemplo de 10, y quitar ahora sí estas pequeñas partecitas y dejar un poquito mejor el recorte de nuestro personaje. Si no nos gusta, recuerden, siempre tenemos control Z, etcétera.
Hacemos y vemos cómo así podemos ir quitando partes de nuestro personaje. Otra manera en la que podemos irlo quitando es utilizando la herramienta de selección libre, que es la que está en esta parte, es la tercera. Y lo que vamos a hacer ahora es, con mucho cuidado, tratar de ir seleccionando todo el contorno de nuestro personaje, únicamente el contorno. Y vamos entonces quitando así toda la parte del contorno. Volvemos a, como que si dibujamos una rueda, hasta que volvemos a tocar el punto de inicio, soltamos y le damos suprimir o eliminar, y vemos como ya se nos borró esta parte. Entonces, cuando hacemos la imagen más pequeña, vemos que ya no se aprecia tanto, y aún así tenemos que ir detallando, por ejemplo con la goma o con otra herramienta, para ir haciendo mejor nuestros trazos y seleccionando mejor a nuestro individuo. Aquí, por ejemplo, en la imagen original tiene estos picos, a lo mejor no me gustan mucho, se los puedo ir suavizando. Este también, aquí, esto también. Bueno, los pies, de hecho, en el fotomontaje final, ahorita vemos cómo los acomodamos. Y de esta manera entonces podríamos ir quitando todo nuestro personaje, teniendo cuidado en hacer la selección. Muy bien, entonces otra manera en que nosotros podemos seleccionar y quitar el fondo es a través de la herramienta rutas, que es esta que está en esta parte. Con la herramienta rutas lo que vamos a hacer es ir dando clics sobre todo el contorno. Se nos van a ir creando como puntos, los cuales podemos ir agregando o quitando. Simplemente, miren, le damos un clic al inicio, después un poquito más adelante, y podemos así ir trazando nuestra ruta. Y lo mismo, si nos llegáramos a equivocar en algún punto, por ejemplo acá, simplemente damos control Z y se regresa al punto anterior. Entonces, de esta manera únicamente hay que ir seleccionando todo el contorno de lo que queramos seleccionar, y teniendo cuidado siempre de no llevarnos pedazos de nuestro objetivo o de nuestro modelo. Simplemente vamos haciendo la selección de todo el contorno, y una vez que ya tengamos seleccionado el contorno, tenemos que cerrar el círculo. Entonces simplemente damos clics a manera de que podamos cerrar este círculo, y después damos clic, seleccionar, y ahí tenemos donde dice a partir de una ruta. Entonces le damos clic ahí y vemos cómo se completa la selección a partir de una ruta, y ya simplemente le damos suprimir y vemos cómo ya se quitó esta parte. A mí en lo particular se me hace un poquito más cómodo irlo haciendo con esta herramienta de rutas, precisamente porque nos permite, en caso de que nos equivoquemos o algo así, darle control Z y volver a comenzar en donde nos habíamos quedado. Mientras con la goma o con la otra herramienta de selección libre, si nosotros le damos directamente en un mal trazo, tendríamos que volver a comenzar desde el inicio. Pero practiquen todas y pues ya siempre depende de con la que ustedes se sientan más cómodos. Puede ser con la herramienta de la goma, que esa generalmente, bueno, yo la uso para ir detallando o para ir haciendo trazos, digamos, más finos. Y con la herramienta de selección libre, cuando sea algo que no necesiten tanta precisión de ir quitando. Y con esta herramienta de rutas para ir trazando cuando necesitemos, digamos, trazos un poquito más exactos. Entonces, si se fijan, podemos ir simplemente dando clics e ir seleccionando todo lo que queramos de nuestro modelo o de nuestro sujeto principal que vayamos a usar para el fotomontaje. Y aquí va a depender mucho de la fotografía que ustedes escojan. Creo que la parte más difícil de seleccionar es partes como el pelo. Entonces, bueno, vamos a dar clic derecho, seleccionar a partir de una ruta, suprimir, y vemos como ya se quitó la mayoría del fondo. Entonces,
Por ejemplo, aquí en esta parte donde no tocamos partes de nuestro modelo, pues sí podríamos usar, por ejemplo, la selección libre para rápido, para no ir dando clics. Simplemente seleccionamos la parte más grande, juntamos y automáticamente se va a hacer la selección. Ya solo damos suprimir y se quita. Recuerden, seleccionamos cualquier otra herramienta de selección, por ejemplo la de selección de rectángulo, damos un clic sobre lo blanco y se quitan las líneas punteadas. Ahora, ya para hacer la selección un poco más, digamos, más a detalle, sí podríamos usar ya la goma o la herramienta de rutas para ir seleccionando más a detalle. Aquí es como la habilidad con el mouse. Pero miren, si hacemos más grande la imagen, podemos ver los píxeles más a detalle y podemos ir haciendo una mejor selección. Aquí, entre más grande sea la imagen y más pequeño sea el espacio que dejamos entre cada punto, hacemos una mejor selección. Ya depende de nuestra habilidad para ir haciendo trazos más grandes, más pequeños, etcétera. Ya al hacer un fotomontaje profesional que se vaya a imprimir o algo, pues sí habría que tener mucho cuidado y irlo haciendo muy muy despacio para hacer esto más rápido. Pero ahorita simplemente estamos viendo las herramientas. Ya de ustedes dependerá todo el tiempo que se quieran tomar para ir haciendo su selección. Y vamos a acabar de seleccionar aquí con la herramienta de rutas estas partes de la cara. Recuerden, si hacemos más grande la imagen, podemos ir detallando como que de mejor manera, viendo y tratando de buscar siempre los píxeles, ver la diferencia entre los que son de nuestro modelo y los que son del fondo para no llevarnos partes que no. Le damos en seleccionar a partir de una ruta y suprimir. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el cabello? Les decía, de las partes más difíciles de seleccionar es generalmente si es el cabello, porque hay píxeles que a veces están del lado del cabello, otros están del lado del fondo. Entonces para ello vamos a usar la goma con una de estas herramientas de degradado, pero primero vamos a quitar la mayor parte de fondo que podamos, digamos por acá, para ya nada más quedarnos con la goma a tratar de detallar un poco más la parte del pelo. Quitamos la mayor cantidad de fondo que podamos, seleccionar a partir de una ruta, suprimir. Ok, y vemos como aún quedan partes del pelo que a lo mejor quisiéramos ir detallando. Entonces miren, con esta goma un poquito difuminada, cualquiera de estas dos, le vamos a cambiar el tamaño. Bueno, para efectos de mi imagen es 20, ustedes usen según su imagen. Y la opacidad ahorita está en 88, vamos a ponerla en 50 para que no sea tan duro el trazado. Y vemos cómo vamos a poder ir difuminando un poquito el pelo. Ok, aquí también vamos a quitarle un poquito más de pelo, como que le vamos dando forma a su cabello. Y después de igual forma vamos a quitar como que el espacio que quedó abajo. Y les digo, esto podemos tardar todo el tiempo que queramos. Es de toda la paciencia que tengamos para estar quitando fondos. Depende también de la calidad de la foto. Vamos a ver que fotos que bajamos de internet a lo mejor tienen menor calidad. Fotos tomadas con una cámara profesional pues tendrán más información, serán fotos más grandes que nos van a permitir hacer mejores recortes, etcétera. Entonces, bueno, continuamos dando un poco de forma aquí al cabello de este vikingo. Aquí empecé. Recuerden, control Z deshacemos. Y recuerden que al final, cuando nosotros como que le vamos recortando el cabello, entonces cuando nosotros alejemos la imagen, le quitemos un poquito del zoom, ya nos va a quedar de mejor manera. Aquí vamos quitándole opacidad al 100% para quitar todo.
Entonces de esto se trata la parte de quitar el fondo de una fotografía. Es de con mucha paciencia ir usando las herramientas que existen para que podamos ir quitando nuestros fondos. Les decía, depende mucho de la persona, de qué tanto querramos tardarnos, del tiempo que vayamos a pasar acá editando. Quitamos estas partes. De todos modos, les decía, cuando hacemos más grande alejamos nuestra foto, como que nos va quedando un poquito mejor. Aquí, con esto podemos ir retocando nuestra imagen, etcétera, viendo la parte de los contornos y seleccionando lo que a nosotros nos agrade más. Creo que me pasé de oreja. Pero bueno, les decía ya, esto es de mucho cuidado, de estar ahí poniendo música con alguna canción e ir tardándonos ahí todo el tiempo. Revisamos el resto de la imagen, algunos pedacitos que nos hayan faltado de quitar, de editar, etcétera. Aquí por ejemplo quedaron algunos como picos, los podemos ir suavizando, tratándonos de no pasarnos. Por ejemplo, aquí me pasé, entonces, o simplemente dando algunos pequeños clics para ir tratando de suavizar nuestros trazos y listo. Y ya tenemos entonces recortada a nuestra figura principal. Recuerden que con la herramienta esta de transformación unificada le damos clic y lo podríamos hacer más grande, más pequeño, moverlo de posición, etcétera, y finalmente le damos enter. Ok. Muy bien, entonces ahora lo que necesitamos pues es agregar nuestro fondo que habíamos descargado. Recuerden que estamos trabajando sobre un lienzo tamaño carta de 8.5 por 11, pero está horizontal, está de 11 por 8.5. Arrastramos nuestro fondo y de igual forma con la herramienta de transformación unificada le damos clic sobre la imagen y vamos a tratar de ajustarla a el ancho de nuestra hoja. En este caso se va a tener que salir para que podamos cubrir las partes de arriba y abajo. Y una vez que ya la hayamos cambiado, con esta herramienta de mover, podemos moverla para dejarla como nosotros nos guste. Puede ser dejando la parte de la derecha o la parte de la izquierda, etcétera. Ok, entonces cambiamos nuestro fondo. Le damos clic por fuera para que deje de estar seleccionado y vemos qué pasa con las capas. Como la capa de fondo está arriba de la capa de nuestra foto, de nuestro sujeto, no se ve. Entonces lo que necesitamos es, imagínense que las capas son como si fueran pliegos de papel albanene puestos uno sobre otro, donde la opacidad es, digamos, si se va a ver transparencia o no. Las capas de arriba tapan a las de abajo, etcétera. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es bajar nuestra capa de fondo y para eso tenemos en la parte de abajo estas herramientas para crear una nueva capa, para crear un grupo de capas nuevas, para bajarla, para subirla, etcétera. Entonces con estas de arriba y abajo nosotros podemos bajar las capas o subirlas. Entonces como ya las subimos, lo único que nos faltaría sería posicionar a nuestra foto y para que no se vea muy falso el fotomontaje. Entonces vamos a darle aquí un poquito más hacia arriba, center. Ya es de irlo moviendo para irle buscando una mejor posición. Puede quedar por acá, así no, porque se va a ver que está flotando. Podemos ocultar un poco más la parte de sus pies para que se vea como que en primer plano, etcétera. Entonces ok, al final lo hacemos un poquito más grande o más abajo. Vamos a dejarlo por acá.
por acá, para que se vea un poquito mejor. Por acá. Y vamos a hacer un poquito más grande esta capa para que sea un poquito más grande la casita. Y ahí tiene que ver que juguemos con las perspectivas, etcétera, con todo lo que existe. Se hace la transformación y ahí vemos entonces a nuestro personaje en primer plano. Ok, y ya vemos ahí a nuestro personaje como si viniera a atacarnos saliendo de esta casita en la playa. Entonces, de esta manera, pues ustedes pueden hacer su propio fotomontaje para que nos muestren en algunas vacaciones que estuvieron en París, en la playa, etcétera. Ya depende mucho del fotomontaje que nosotros queramos hacer, de nuestra creatividad, etcétera. Ya no sería simplemente cambiar el fondo, sino pues hacer alguna temática, etcétera. Algunos fotógrafos, por ejemplo, hacen otra cara por acá arriba, transparente, o parece que ahí desafían las leyes de la gravedad. Ya depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, lo que queda ahora es que ustedes hagan su propio fotomontaje. Recuerden, elijan un fondo que les guste, elijan una foto, ya sea de su celular, de alguna cámara o de internet. Lo más importante es hacer el recorte, todo el recorte de nuestro sujeto principal. Y pues con mucha paciencia y a detalle ir utilizando las herramientas, la goma, la selección libre o la herramienta de rutas, para ir quitando todo el fondo de nuestra foto, recortando al personaje lo más que se pueda, y después simplemente bastaría con llevarlo hacia la fotografía de fondo y tratar de armar nuestro montaje de modo que pues que no se vea muy falso. Y bueno, obviamente dentro de lo que cabe, porque tiene mucho que ver también la parte de las luces, la parte misma de la composición. A veces hay que tener en cuenta lo que es el número áureo. Existen reglas como la regla de los tercios que nos indican que el sujeto principal de nuestra foto o lo principal de nuestra foto debiera estar por acá, por acá, por acá o por acá. Bueno, en este caso habría que mover un poquito más para acá, Ragnar. Así, por acá. Entonces, tenemos también la regla del horizonte, etcétera. Hay mucho tema en cuanto a composición, pero bueno, ahorita, en este momento, lo que nos interesa pues es las herramientas de GIMP para poder quitar el fondo a nuestras imágenes y la de modificar el tamaño y la posición para armar entonces nuestro fotomontaje. Bueno, pues entonces eso sería todo por la práctica del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y recuerden subir al grupo de WhatsApp el montaje que ustedes realicen para que pues nos agrade el resultado y nos compartan y nos presuman a dónde se fueron de vacaciones o qué fotomontaje hicieron ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, y nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias.